Welcome to module number 8. Module number 8 of the intermediate English-Spanish translation class. And today's feature life principle is, I love this one. Be sincere, be brief, be seated. Oh, I love it. That comes to us from a former US president, by the way, by the name of FDR, Franklin Delano Roosevelt. Although in Latin America, they don't say Roosevelt, they say Roosevelt. In many countries in Latin America, they have a road called La Avenida Roosevelt. Yeah. Be sincere, be brief, and be seated. You know, I believe that that's the way communication should be. Communication should be brief, clear, and timely. Some people just talk and talk and talk, and they don't get to the point. Be brief, but be clear, and be timely. Yeah. Can you imagine what was the name of the guy that ran all night long on his horse yelling, the British are coming, Paul Revere. Can you imagine if he waited one more day? No, he had to be timely. So again, communication should be brief, clear, and timely. Specific, transparent, and punctual. Or, to use alliteration, precise, permeable, and prompt. That's how communication should go. And by the way, there's no relationship of any kind without communication. Communication is the basis for every relationship. Get it straight. All right, moving on. Today's saying, brevity is the soul of wit. I guess you get the point that we're going to be talking about being brief today. Brevity is the soul of wit. In Spanish, bueno si breve. No, mejor dicho así. Bueno si breve, dos veces bueno. Bueno si breve, dos veces bueno. All right, so anything that is good, if you make it brief, it will be twice as good. Breve, si bueno, perdón, bueno, si breve, dos veces bueno. Today's expression, briefly. Oh, yeah. How do you say that in Spanish? Briefly. Again, you're talking and you want to say something and you just interject briefly. En pocas palabras. O brevemente. Ryan briefly explained how to run the machine. Ryan explicó en pocas palabras cómo operar la máquina. Okay, pay attention to these introduction slides because they come back to you. Some of you are discovering that, right? Oh, yeah. They come to you in the quizzes and translation homework assignments. Lisa stopped briefly at the store on her way to the concert. Lisa paró brevemente en la tienda de camino al concierto. Now you see, on her way, de camino. Today I want to underline the importance of prepositions. On her way, de camino.
De camino al concierto. Finally, today's phrase, drive a wedge. Drive a wedge. Sembrar discordia, sembrar cizaña, dividir. Hay gente que le encanta hacer eso, especialmente entre familiares y entre amigos cercanos y aún entre compañeros de trabajo. I can't help thinking that your brother is trying to drive a wedge between us. No puedo dejar de pensar que tu hermano está tratando de sembrar discordia entre nosotros. Now, can't help thinking, no puedo dejar de pensar. Right? Sembrar discordia. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Now I have a couple announcements. Let me remind you that the level 2, which is starting next month, and next month is just around the corner, by the way, the super early bird special will run through March the 15th. So you still have a couple of weeks and more where you can save $100 in the level 2 tuition. So instead of paying $500, you only pay $400 via Zelle. If you need to use a credit card, just check that when you do the, just send me an email. Send me an email or a text. No problem. And then I'll send you an invoice so you can use a credit card. All right? Great. And that's the number to make the payment through Zelle for Aculingua. Translation homework number 4 is due by midnight this coming Saturday. Just a reminder. You should have already been working on it. Don't do it too quickly, but don't do it too slowly either. Make sure that it is in by midnight. Make sure you need to when I send an email, I usually check to see that the email went. Don't just trust the click. Make sure that it went through. All right? Great. Briefly, that's today's topic to think about. And the scripture that I found is a proverb from the book of Proverbs by Solomon. There are 6 things that the Lord hates, 7 that are an abomination to him. Now, if you read today's module, you know that the numbers 6 and 7 are used in literature, in Hebrew literature, as it was used in contemporary literature during that time, to balance verses or statements. So it is poetry. And then the second number is the one that is being used to name the things that are an abomination to him. It doesn't mean that that's the only, that there are only 7 things. But again, 6 and 7 are used to balance off the poetical verse. And I explained that in the module. All right? So what are we talking about here? Again, just a note here of what I just said. Balancing literary device. Balancing numbers.
This was a very well-known literary device in the writings of the Old Testament. Thus, one should not take the numbers used too literally. They merely represent a sequence of progression, not necessarily an exhaustive listing within the category, although the items listed within the category are generally bound together by a common theme or focus. Other examples of this literary device in the Bible are found in those verses. So it's used frequently in Old Testament writing. All right? Part of the writing style of the day back then. Now, let's talk about those 7 things that God hates. 7 evils. Number 1, haughty eyes. Let's take them one by one. What is that? Haughty eyes. These are people that instead of looking people in the eye, they look past them. That is, the proud man looks past people. And honestly, even in today's date, we walk about and many people are invisible to us because we don't look at people anymore. How sad. How sad. Lying tongue is another abomination to the Lord. Lying is the willful perversion of truth, not only in speech, get it straight, but by any means a false impression is conveyed. Number 3, hands that shed innocent blood. Rather than have his plans frustrated, this individual will saturate his hands with innocent blood. Oh, but God is the avenger of blood. And then number 4 is interesting. I'm putting it aside in different letters because it is in the middle of the 7. Purposely, strategically put in that place. A heart that devises wicked plans is one of those 7 evils, but it is right in the middle. The heart is the secret source of all the vices that are mentioned here. Number 5, feet that run rapidly to evil. This is the eager execution of what has already been plotted in the heart, in number 4. Number 6, false witness who declares lies. Now, when I looked at that and I compared it to lying tongue, I said, wait a minute, is that being repeated? No, they're different. Number 6 specifically deals with perjury, which is lying under oath. It ruins the innocent, masks the guilty, and shatters the security of communities. Lying under oath. Number 2 is the general lying. But now number 6 is under oath. And finally, number 7, and that's why we got the word originally back then as dividing, wedge, one who spreads strife among brothers. Now, this is the person who drives wedges between friends,
neighbors, and relatives. 7 evils that God hates. Now, as a professional translator, you will be in the business world. And my prayer is that you will never, ever yield to any of these. Because I want you to be as honest as possible. We have too many bright people who are dishonest. That's right. And there's no greater calamity or disgrace than that of combining high mentality with low morality. All right. Any question or comment? Wonderful. So, again, briefly, let's wrap this up. God hates 7 specific practices. These 7 practices are quite provoking to God. They are an abomination to the Lord. As business people, translators, we should shun all such practices and avoid with marked disapproval all those who are guilty of them, whatever may be their rank. That's right. Does that mean that you may lose some potential clients? Sadly so, but that's true. I have, because I don't want to go along with any of those 7 things that are provoking to God. That's right. It's not that you're better than anyone, it's that you fear what God says. Keep that in mind. All right? Super. Now let's talk about Spanish, Español. Now I'm doing something different tonight because I want to really emphasize the importance of prepositions. I believe that this is one of the areas that are hardest to learn when you're learning another language, and you need to master prepositions both in English and Spanish. So the best way that I know how to do that is to look at writings side by side in both languages. And as I said earlier, one of the benefits of owning a bilingual Bible is that you can see both side by side. So I'm going to be doing this every so often, what I'm about to do now. So here I have a comparison of a few verses from the book of Romans, but I'm emphasizing prepositions. I'm getting ready to teach the book of Romans this coming summer, God willing, in Spain. And I've been studying it and memorizing and really hitting it hard. And this is one of the chapters that I began to memorize this week. I'm still in verse number 8. But here we are looking at the first 4 in both languages. Now, keep in mind that we are emphasizing prepositions tonight. And do not expect the same number of prepositions to be in both languages, because it will defeat the purpose. We have been saying that you don't translate words, but you translate the meaning, the idea. Okay? So look at it. There is therefore now no condemnation
to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Now think about that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ahora pues, now pues is therefore, ¿eh? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y me acabo de dar cuenta que hay una preposición en español que no marqué, así que la voy a marcar rapidito aquí, y es esta, a al pecado, porque en verdad es a el pecado, es una contracción, pero la a es la que es la preposición. Se me movió un poquito aquí, vamos a arreglarlo. Aquí está. Así que esa debe ir también en otro color. Muy bien. Ahora vamos, dentro de un momentito, vamos a ver esto un poquito más cerca, esto de las preposiciones, especialmente la preposición a, porque hay personas que están teniendo problemas en las traducciones con la preposición a. Así que ahí se los dejo para que usted mismo los lea y los lea y los lea y pueda ver lo importante que son las preposiciones. No voy a darle más tiempo, sencillamente quería enfatizar el que mirar lado a lado el mismo texto, pero en diferentes idiomas, en este caso inglés y español, va a ayudar mucho a la traducción. Acuérdese otra vez que esto no es una traducción de inglés a español. Estas son dos traducciones del griego al inglés y del griego al español. Muy bien, pero son traducciones del mismo texto en griego, que para los que estudian esto saben que el texto en griego se llama el Textus Receptus, que fue recopilado por el famoso Erasmo de Rotterdam. Muy bien, ahora bien, como les dije, quiero enfatizar la preposición a. Ya lo hice. En la última clase les dije que repasasen la preposición a. Pero como resumen, mire lo que le tengo aquí. Usos principales de la preposición a. Bueno, se usa como destino o dirección. Indica hacia dónde se dirige algo o alguien. Viajamos a Madrid. Viajamos a México. Ahora, el otro día les dije, visité México. No visité a México, porque visité
no implica dirección, sino un lugar geográfico. Y cuando es un lugar geográfico, ahí no ponemos la preposición a. Visité Guatemala. Cuando visité Guatemala, decía una de las tareas, algo así más o menos, pude ver diferentes especímenes de colibríes. Pero no se dice cuando visité a Guatemala, a menos que sea una señora que se llama Guatemala. Pero si es un área geográfica donde no se implica dirección, no lleva el a. En este caso sí, es un destino e implica dirección. Viajamos a Madrid, viajamos a San Juan. Muy bien. Así que la diferencia es sutil, pero existe. También lo sabemos que lo usamos para la hora. Llegaré a las 3. Pero es un momento específico, a las 3. El a personal, que ya se los he dicho varias veces. Amo a mi familia, quiero a mi hermano, que se usa para solamente personas y la Real Academia acepta que se use para mascotas. Voy a darle de comer al perro. ¿Eh? Porque es una mascota. Muy bien. Doctor Está, González, disculpe, sí, yo tengo una pregunta. sí, Bueno, aquí que vivimos en un país en el que se trata a los animales como personas y que hay algunas personas que les ponen a sus perros, gatos nombres propios, ahí cómo se dirige la traducción hacia una mascota. ¿Le voy a dar de comer al Aristóteles o a Aristóteles? ¿Cómo se maneja ahí? sí. Igual que les acabo de decir, Ujú. la Real Academia acepta que a mascotas los trate como personas. Así que vamos a llamar al perrito Fido, ¿verdad? Le doy de comer a Fido. Afido. Sí, claro que sí. Ujú. eh, Mascota. Pero estaba pensando, hace varios años llevé a mis sobrinitas al zoológico de Miami y le dimos comida eh, a una jirafa, ¿verdad? Entonces aquí eh, alimenté la jirafa. En el caso en que ya lo hicimos tan personal, aunque la jirafa no era nuestra mascota, pero a las niñitas, ¿verdad? Para ellas fue algo tan personal y tan bonito, pues le dieron comida a la jirafa, Ujú. porque fueron ellas dándole comida. Típicamente en el zoológico le alimentan el animal, pero no alimentan a el animal. Así que aquí hay una diferencia que es un poquito más específica. Así que usted lleva al niñito, aquí cerca en Greenville hay un zoológico así, donde usted puede darle de comer a ciertos animales, no a todos, por supuesto, pero le puede dar comida ahí en la boca. Y el animal lo que hace es que se come la comida, no lo va a morder. Son animales de granja que no son peligrosos. Así que en este caso, pues utilizamos el sentido común, ¿verdad? Lo que más uno pueda creer, pero no eh, alimentamos el animal, alimentamos el león, pero no a el león, que sería al león. Al ¿Ve? león. Ujú. Muy bien. Gracias, doctor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Complemento indirecto.
Introduce a la persona que recibe la acción. Le di el regalo a María. ¿Eh? Y ya hablamos del a personal. Modo o medio indica cómo se hace algo. Escrito a máquina, escrito a mano. ¿Eh? Le dimos una serenata a mano, no teníamos instrumentos musicales, solamente usamos las manos. Hay una canción así en Puerto Rico. Le dimos la serenata a mano pelá, o sea, pelada, pero pelá es como dice la canción. Eh, a pie, me voy a pie. Precio, esto usted lo usa a diario. El kilo de arroz está a 2 euros. Eh, Nosotros en Puerto Rico, como en Cuba también, todavía utilizamos la palabra peseta. Eso viene de la época española, que la moneda era la peseta. Y en Puerto Rico al quarter, ¿verdad? La moneda de 25 centavos le llamamos la peseta. Y hay un dicho que dice, ay, los huevos se pusieron a peseta. Es a peseta. Aunque en Cuba no son 25 centavos, en Cuba lo usan para 20 centavos. Pero recordando la moneda española. Mi abuelito todavía le llamaba los dólares reales y todavía hay algunas personas que le llaman reales. El infinitivo, claro que sí, introduce verbos tras ciertas estructuras. A comer, empezar a comer, empezar a escribir. Así que cuando la palabra infinitivo, que es el verbo que termina en ar, er, ir, pues es a, a, a inquirir, a escribir, a caminar, a comer. Muy bien. Así que esos son usos principales de la preposición a. Un buen repasito. Y sin miedo lo usamos. Sin miedo. Ahora entramos al tema del día, que son los acrónimos, lo que también llamamos retroacrónimos y las siglas. Vamos a ver. ¿Qué son acrónimos? ¿Qué son estos retroacrónimos? Son siglas que pasan a construir palabras. Por ejemplo, hoy en día decimos, oh, el paciente tiene SIDA, pero SIDA viene de síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Pero para no decir eso, usamos el acrónimo y hoy en día lo usamos y todo el mundo sabe que al decir SIDA es una enfermedad muy seria, por supuesto, pero hay gente que ni siquiera saben que eso significa síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Y hay bastantes palabras que así se han formado como acrónimos. También pueden ser un vocablo formado al unir partes de dos palabras. Esto lo veo yo mucho en Centroamérica, les encanta hacer eso. Casi siempre del primer elemento al inicio y del segundo al final. Sabemos el bit, que es un binary digit, el gigabit, pero el giga, eh, eh, como hoy en día se usa giga, pues en español al traducirlo lo traducimos como femenino, una giga o 2 gigas. Emoticono, ¿sabe lo que es eso? Ah, el emoji en español, que ya mucha gente ni lo sabe. También se puede decir emotícono
o emoticón. Las tres están correctas. Y eso viene de emotion plus icon. Emoción e icono. O icono. COVID. Conocemos COVID, ¿verdad que sí? Coronavirus disease. ¿Eh? CO, corona. VI, virus. Y la D, disease. Pero viene del inglés. Y en el español es COVID también. Láser. Viene del inglés también. Light amplification by stimulated emission of radiation. ¿Quién sabe eso? Casi nadie. Ah, pero los rayos láser. Ah, que me hicieron una operación de la retina con rayos láser. Surfactante. Este es uno que yo uso mucho en mis clases de medicina. Viene del inglés surfactant. Surface Active Agent. Y en español, surfactante, pero viene del inglés. Y el surfactante es bien importante porque lo que hace es que le baja la tensión al agua. El agua tiene tensión, pero para que el agua pueda cruzar membranas, la sangre, por ejemplo, para que pueda cruzar la membrana el oxígeno hacia la sangre, necesita un surfactante que lo produce el propio pulmón para bajarle la tensión al agua que está en la sangre y así el oxígeno entra a la sangre. Bien interesante, bien interesante. Y se usa de muchas maneras también. Para que puedas lavar la ropa, necesitas bajarle la tensión al agua. ¿Y qué usas para como surfactante? Detergente. El detergente hace que se pueda mezclar bien el agua con la suciedad que se encuentra en la ropa y así sale el sucio. También lo utilizamos cuando nos bañamos. Tenemos aceites y suciedad en la piel. Utilizamos un surfactante para bajarle la tensión al agua y se llama jabón. Y el jabón hace que se pueda mezclar con el agua, el sucio y el aceite, porque el aceite no mezcla con el agua y nuestra piel produce aceite, específicamente los vellos y los pelos. Y el surfactante es el que hace eso posible, llamado jabón. Ah, usted dice, yo no sabía eso. Bueno, aprendimos algo nuevo hoy. ¿Quiere aprender más? Inscríbase al curso de Introducción a la Medicina que comienza el 30 de marzo. All right. Nota, ant. It forms nouns denoting an agent, como deodorant, desodorante. Acuérdese la regla, cuando de es un prefijo que significa quitar o sacar y la próxima letra es una vocal, entre las dos hay que añadir una S. Desodorante. No decimos deodorante. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? All right. ¿Qué más? Dice, el género de los acrónimos se determina por el primer sustantivo de la expresión. El OVNI. El OVNI que es UFO, objeto volante no identificado. Así que dice que el género se determina por el primer sustantivo de la expresión. ¿Cuál es el primer sustantivo? Objeto. Objeto es masculino, por lo tanto es el ovni.
El plural puede llevar S o ES. El ovni, los ovnis. El láser, los láseres. ¿Qué más? Un acrónimo también puede ser formado por la unión de elementos de dos o más palabras, que siempre se escriben y pronuncian como una palabra normal, y su género es el del elemento principal. Telemática, telecomunicación e informática. Así que el género, en este caso dice, su género es el elemento principal. Bueno, si es ah, telecomunicación, es femenino, la telecomunicación o la informática. Así que la telemática. Miren, mira el próximo. Docudrama, un documento dramático. El docudrama. Aunque termine en A, es el, porque es un documental. Informática, ya dijimos la informática. Información automática, que se usa con lo que tiene que ver con el Internet. Telenovela, serie televisiva de argumento melodramático. Sabemos que hay muchas en Latinoamérica. La famosa telenovela. Spanglish, español más inglés. Pyme, ¿conoce pyme? Pequeña y mediana empresa. Fíjese, esta es una palabra inventada, recientemente inventada. Eh, Como es un acrónimo, se permite usar la Y en el medio, no al principio ni al final, y que se pronuncia como I. En puro español eso no se permite. Si la Y aparece dentro de la palabra, en español tiene que pronunciarse como desayuno. También al principio de la palabra como yo. Solamente al final de la palabra sonaría como I, hoy, soy. Pero esta es una palabra, no es una palabra, es un acrónimo. Y por eso es que se permite ese uso, porque es un acrónimo que viene de pequeña y mediana empresa. Esto se está viendo mucho en Cuba, están apareciendo muchas pymes. También tengo una amiga dominicana que dice que en la República Dominicana también se está usando la palabra pyme para pequeña y mediana empresa. Así que no se sorprenda cuando la oiga. Así que técnicamente hablando no es una palabra, es un acrónimo. Un acrónimo. Por eso es que se permite ese sonido cuando la Y está dentro de la palabra. ¿Alguna persona, algunos de ustedes lo están viendo en sus países también? Pyme, solamente lo he oído en Cuba y República Dominicana hasta ahora. En Colombia se usa, En Colombia, sí. gracias, Colombia. Así que se sigue expandiendo este, este uso. Un módem viene de modulador o demodulador. La computadora tiene un módem. Scuba viene del inglés Self-Contained Underwater Breathing Apparatus. Para los que les gusta bucear, ¿verdad? Es scuba. O sea que usan tanques para respirar. La UNESCO, está bien en español, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Aún en inglés se usa UNESCO.
Viene del inglés, ahí está. Y organization con S, no con Z, como se usa en Inglaterra. La NASA, Administración Nacional de Aeronáutica al Espacio, por supuesto, viene del inglés. National Aeronautics and Space Administration. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Digo el presidente Trump en su discurso a la Unión hace par de días que ahora la OTAN va a estar pagando más por la defensa en el Atlántico Norte. En inglés se le llama NATO, NATO. La OEA, la Organización de Estados Americanos. La OPEP, la famosa OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, que son los que le ponen el precio al crudo, lo cual se refleja en nuestro bolsillo al pagar gasolina. Y viene del inglés también, Organization con S of the Petroleum Exporting Countries. Siglas. Las siglas se forman con las iniciales de todas las palabras, todas, no son como los acrónimos. Aquí son todas las palabras que constituyen la expresión. No usan punto, solo letras mayúsculas. TIC, la tecnología de la información de las comunicaciones. FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. También se pueden formar con letras que no son iniciales. INSALUD, Instituto Nacional de la Salud. Esta se usa en México y Colombia. Así que tenemos la I y la N de instituto. SA, bueno, salud. ¿Qué más de siglas? El o la FBI, ambos son correctos. Servicio de Investigación Federal de los Estados Unidos, por supuesto, viene del inglés. Federal Bureau of Investigation. La FDA, la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos, que viene del inglés Food and Drug Administration. YPFB, esta viene de Sudamérica, específicamente Bolivia, yacimientos petrolífero fiscales bolivianos. Y tal vez usted haya oído del Alcohólicos Anónimos, AA. Retroacrónimos. Es un tipo de acrónimo que empieza siendo una palabra de uso común y después acaba siendo interpretada como un acrónimo o siglas. Mire qué interesante. Empieza siendo una palabra de uso común, como en plan Ceibal. Comienza siendo una palabra de uso común, después acaba siendo interpretada como un acrónimo. Así que empezó el plan Ceibal y luego le dieron más vida a esas dos palabras y le pusieron Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea. Creo que esto es en Chile. Observaciones adicionales sobre este tema.
Si el traductor, esto es importante, si el traductor o intérprete no conoce el significado de un acrónimo dado, debe buscarlo en el internet o en diccionarios monolinguales sobre el tema apropiado. Muy bien. Así que su trabajo como traductor, buscar el significado de una manera u otra. Se aconsejan diccionarios monolinguales específicos. Por ejemplo, un diccionario monolingual, en este caso de acrónimos veterinarios. En lo médico y científico, muchas siglas quedan en inglés. No importa a qué idioma se traducen, para evitar confusión. Así que si te especializas en las ciencias, en la medicina, esto es lo que se usa. Ahora, a veces el inglés puede que venga de Inglaterra. Por eso es que a veces organization es con S. Tendrá que encontrar la explicación apropiada en el tema que está traduciendo o interpretando y preguntarle al autor del documento si fuera necesario. Si el traductor o intérprete cree que el lector en el idioma target, al idioma al que usted traduce, no va a comprender el acrónimo, debe indicarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, United States Department of Agriculture. Usted lo escribe completo la primera vez. Departamento de Agricultura para los Estados Unidos. Y luego en paréntesis pone USDA, coma, por sus siglas en inglés, cierra el paréntesis y de ahora en adelante solamente usa USDA. Pero la primera vez tiene que explicar qué significa USDA. Otra vez, se escribe en inglés. En este caso, en español, Departamento de Agricultura de Estados Unidos. No tienes que escribirlo en inglés, en la traducción. Ya está en inglés. Ahora lo traduce. Lo que traduce lo que aparece en letras aquí medios amarillas, verdosas. Departamento de Agricultura de Estados Unidos y en paréntesis USDA por sus siglas en inglés. De ahora en adelante, solamente ya puede usar USDA. ¿Alguna pregunta en cuanto a esta reglita? Una regla bien importante. Yo típicamente lo hago presumiendo que el lector no va a entenderlo la primera vez. Y una vez que lo uso y lo escribo en español, la traducción correcta, con el paréntesis, las siglas en inglés, de ahí en adelante uso solamente las siglas en inglés. Muy bien. Abreviaturas. La palabra correcta es abreviatura, no abreviación, por favor. La abreviatura es la representación abreviada de una palabra o de varias. Aquí hay ejemplos. I, E, A, C, a cuenta de, a cargo de. Abreviación es la acción de abreviar. La abreviación también puede ser un texto abreviado o un compendio sobre algún tema. Por ejemplo, alguien puede escribir una abreviación de Don Quijote, que es un compendio de todo el libro de Don Quijote. Eso es una abreviación. No estamos hablando de abreviaciones. Hoy estamos hablando de abreviaturas. No me las confunda, por favor. La abreviatura se forma al eliminar algunas letras o sílabas y que siempre se cierra con un punto. Esta sí lleva punto, las siglas no. Las abreviaturas pueden tener marca de género y número. Las medidas del sistema métrico decimal se consideran símbolos, no abreviaturas. Por lo tanto, nunca llevan punto. Estoy hablando de palabras como kilogramos, metros, etcétera. Esas medidas
No son abreviaturas, son símbolos. Aquí están. Nunca llevan punto. Metro, kilómetro, kilogramo, litro, decilitro, eh, eh, cm. ¿Cuál es cm? Centímetro, milímetro. ¿Eh? Así que nunca llevan punto porque no son abreviaturas. Por definición, son símbolos. Tampoco llevan plural. ¿Eh? Las abreviaturas se pueden formar de tres maneras. Con la letra inicial de la palabra, como S.E, o otra vez, las abreviaturas llevan punto. Su excelencia, D para don, DA, doña, mayúscula la primera letra de doña. Por truncamiento, con letras de la parte inicial de la palabra, cuyas abreviaturas no deben acabar en vocal. Mire qué regla importante. TEL, NUM, ART. Fíjese, el NUM se le pone el acento. Ninguna puede terminar en vocal, de acuerdo a la regla de la gramática española. Eso es un truncamiento, o sea, se está acortando, pero sí lleva punto. Y aproximadamente. Por contracción, con eliminación de letras interiores, quedando las primeras y las últimas. Señor, señorita, doctor, doctora. ¿Bien? Ahora aquí puede terminar en vocal porque no es por truncamiento, es por contracción. ¿Me explico? ¿Ve la diferencia? Aquí no es que se cortó, aquí es sencillamente eliminación de letras interiores. Troncamiento es like chopping the word. Avenida, diferente inglés. Avenida en inglés es AVE, pero en español es AVDA, punto. Lo mismo boulevard en inglés, en español es más corto que en inglés. En inglés es BLVD, en español es BLV. Y ahí está apartado. ¿Sabe lo que es un apartado? Like the PO Box, el apartado postal. Así que la dirección de Aquilingua es PO Box 27111. En español sería APDO.27111. Las abreviaturas conservan el mismo orden que la palabra. ¿Eh? Ahí está general, prólogo, prefacio. O sea, las letras van en el mismo orden del original. Cuando una abreviatura corresponde a una frase fija, se abrevia cada una de las palabras iniciales. Una frase fija, que en paz descanse. También hay gente que pone que descanse en paz. Las dos son aceptadas. Pero es una frase, así que se abrevia con una de las palabras iniciales. ¿Eh? Salvo error u omisión, SEUO. Cuando una palabra que se desea abreviar con la primera sílaba tiene más de una consonante antes de la vocal, se pueden incluir todas las consonantes de esa sílaba y punto.
La excepción son palabras que tienen CC, que se abrevian después de la primera C y llevan punto. Vamos a ver. Párrafo. Mire esto. Cuando una palabra que se desea abreviar con la primera sílaba, PA, tiene más de una consonante antes de la vocal que le sigue, A, se debe incluir todas las consonantes de esa sílaba y punto. Así que P-A-R-R lleva las dos R's. Excepto si las palabras tienen CC como contract, no es contra CC para contracción. Con el ejemplo se puede entender esta regla. Son reglitas importantes, que hay que saber cuando le toque abreviar. Imagínense que en el examen de la ATA le digan escriba las siguientes palabras en sus abreviaturas. Entonces hay que saber estas reglas. No sé porque cada vez lo cambian el examen. Así que no puedo ni predecir cómo va a ser el examen que le va a tocar a usted. No solo eso, a la persona sentada al lado suyo puede que le toque otra versión, aunque sean del mismo idioma. Al leer en voz alta se debe leer la palabra completa, por supuesto. ETC se lee etcétera. NUM se lee número. Algunas abreviaturas sustituyen el punto con la barra. A mí, honestamente, no me gusta, pero existe la regla. O una letra volada. Esas son bonitas, letras voladas, como la A para segunda, la O para primero, calle. A cargo de esa, como se usa tanto, pues el AC a cargo de, pero calle, doctora. Aquí está la D, A con la barra y sin la barra para doctora. Primero, segunda, las voladas sí se ven más comúnmente. Tercer, quinto. Es cuestión de aprender a usarlas, a hacerlas, perdón, en la computadora. Es fácil. Nota, no deje espacio entre la letra y la barra. Las letras voladas pueden ir con o sin punto entre la primera letra y la letra volada. Una reglita. ¿Ve? No hay espacio aquí. C y luego la barra. A, la barra sin espacio. Aquí no, porque aquí estoy dividiendo las dos. No es que estoy usando. Si ve, la dejé en blanco. No es que estoy usando la barra, sino la estoy dividiendo. ¿Ok? Las palabras que llevan tilde, acento diacrítico en la palabra completa, lo conservan. Ya dijimos eso, como en número. Nunca debe dividirse una abreviatura con un guión no lleva acento, ¿verdad que no? Al final de una línea. Tampoco deben aparecer en renglones diferentes la abreviatura y el término del que ésta depende. Por ejemplo, dice, nunca debe dividirse una abreviatura con un guión al final de la línea. Así que, por ejemplo, debe quedar unido P. EJ. Así que esto es lo correcto.
15 metros o M debe quedar en una línea. Esto es cuando estamos dividiendo, por ejemplo, que al final de la oración acá hay que ponerlas juntas, todas juntas. Esto, si es necesario, se comienza una línea nueva, pero es importante que quede todo junto. Uno no va a poder 15 en una línea y en la próxima línea la M para metros. Todo junto. Y lo mismo aquí. Señora Pérez, no vamos a poner señora y luego Pérez en la próxima línea. Todo juntito. La abreviatura no puede quedar como único componente de una línea de texto. De ser así, debe escribirse la palabra completa. Así que, no. Aquí se venden libros, lápices, cuadernos y luego una coma. No. Etcétera. No, no. Si no, tienes que escribir la palabra etcétera completa. Esto es suponiendo que aquí, después de la coma, ya uno no puede escribir más nada, como que fuera al final de la hoja. Debería escribirse de esta manera. O de esta manera, pero no como la de arriba. La abreviatura se puede escribir con mayúscula o minúscula, según corresponda a la palabra o expresión abreviada. Ahí está. Estos son ciudades, así que son mayúsculas, ¿verdad? Lo mismo como señor y señora, señorita, doctor, doctora. Plural de las abreviaturas. Si la abreviatura está formada por una sola letra, esta se duplica al formar su plural. PP para páginas o PA con acento GS punto. Si la abreviatura está formada por varias letras iniciales que corresponden a un grupo de palabras o a una palabra compuesta, el plural se forma duplicando dichas iniciales. Mire, ferrocarriles, porque es en plural. Como Estados Unidos, punto, punto. Ahí está. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Duda? Muy bien. Gran Bretaña y Reino Unido. GRB. En español, por supuesto. Plural de abreviaturas. Si la abreviatura se obtiene por contracción, se aplican las reglas generales de la formación del plural, añadiéndosele la S o la ES. El plural de las letras voladas debe representarse con la S volada. Departamento o departamento cambia a departamentos o departamentos. Debería, para claridad, es que me la cambió a letra mayúscula. Así que para claridad y para evitar confusión la pongo minúscula. ¿Ok? Excepción usted, ustedes. Esta por tradición siempre es con letra mayúscula. ¿Qué más? Si la abreviatura del masculino termina en O, en femenino termina en A.
licenciado, licenciada, etcétera. Si usted no sabe, a veces uno no sabe si es hombre o mujer. El licenciado o la licenciada, pues sencillamente LIZ. Y eso cubre tanto hombre como mujer. Izquierdo, izquierda, derecho, derecha, oriente, poniente y así sucesivamente. Sufijo de calles en México. Oriente es igual al este y poniente al igual al oeste. Hay calles que todavía tienen estas direcciones. No solamente en México, yo lo he visto en todo Centroamérica. Y allí son un poquito más complicadas, porque no es oriente y poniente. Así uno mira el cielo, digo, si está claro el día y puede ver el este y el oeste. Pero en Centroamérica a veces depende de lo que haya como punto de referencia. Por ejemplo, en la ciudad de León, Nicaragua, está la catedral. La catedral es un punto de referencia. Entonces, como hacia la catedral, típicamente sube uno, es como Jerusalén en Israel, que hay que subir para llegar a Jerusalén, queda arriba en una colina. Pues la gente dice 2 cuadras eh, arriba, o sea, hacia la catedral, 2 cuadras abajo, retirándose de la catedral. Así que, y la gente habla de esa manera. ¿Dónde usted vive? O de la catedral, vivo 5 varas al sur, 5 varas al norte. Así que hay que saber el norte, el sur, este y oeste, si algo es para abajo o para arriba. A mí todavía se me hace bien difícil. Por eso uno le pregunta al que vive ahí, al que sabe. Hay tantos puntos de referencia que es increíble. Dicen, de la iglesia San Juan, 2 cuadras arriba. Ahí es que se encuentra el lugar que le estoy diciendo. Las abreviaturas obtenidas por truncamiento forman el femenino añadiendo una A. Director, directora. Dira. Es truncamiento, acuérdese. Prof, profesor, profa, profesora. ¿Qué más? Se abrevian algunas palabras con números que se refieren a años. Deje un espacio entre el año y la abreviatura. AC antes de Cristo, A, JC antes de Jesucristo. Y ahí está. Y se usa después de la fecha. Por supuesto, hay que dejar un espacio entre el año y la abreviatura. Antes de Jesucristo, antes de Cristo, A, D, GC antes de Jesucristo, antes de la era cristiana. Este es importante porque se usa en inglés. AD significa Anno Domini, viene de el latín, en el año del Señor. O sea, estamos en el 2026, así que sería AD 2026, en el año del Señor, Anno Domini 2026. Domini significa Señor, de ahí viene la palabra domingo, día del Señor. Ese, mucha gente hoy en día, para no hacer referencia religiosa o hacerlo algo secular, ponen ese, la era común, era corriente.
Y después de Cristo, aquí están, después de Jesucristo. Pero muchos usan, en vez de decir después de Jesucristo o después de Cristo, AD, Anno Domini. She was born on the year 730 or AD 730. Ella nació en el año 730 o en AD o después de Cristo 730. Me gusta el AD porque se usa en inglés y en español. Se aplica a los dos, porque en verdad es latín. Julius Caesar was assassinated in 44 BC. Julio César fue asesinado en 44 antes de Cristo. Mire, la A es minúscula y la C es mayúscula. Así que si le toca traducir, siga la regla, por favor. Y aquí Julio César se traduce porque es una persona histórica. No se deja en inglés. Ya hablamos de esa regla en el curso de introducción. Personas históricas sí se traducen. Circa. Este es importante, se usa bastante. Significa más o menos alrededor del año. Hacia el año de. Se usa bastante en genealogía, en escritos históricos, cuando solo se conoce la fecha de un evento aproximadamente. Si usted visita una galería de arte, a veces hay pinturas que no se sabe la fecha exacta cuando la hicieron y ponen C punto y más el año, más o menos. Mire este ejemplo. El Gengis Khan, los famosos, ellos no eran chinos, ellos eran ¿qué? Mongoles. Genghis Khan, C minúscula punto, más o menos para el año 1162. Y esto es AD, después de Cristo. Para esa época, un poquito después, por ahí, es cuando Marco Polo apareció por esa área y vivió con ellos. Y luego, cuando regresó a Italia, trajo las recetas de la pasta, de el helado, ice cream, la pólvora, etcétera, de allá del área de los mongoles y los chinos, que una vez que se unieron, convirtieron todo en China. Interesante ese tiempo. Lo anterior sugiere que él nació alrededor del año 1162. Las abreviaturas para las horas del día son las siguientes. Ahí están, usted las conoce. Pueden que sean en mayúsculas con punto o en minúsculas con punto. Antemeridiano, antes del mediodía. AM. PM, ahí está. Postmeridian, después del mediodía. Y para la hora, en singular y en plural. Usar el reloj de las 24 horas. Por ejemplo, llegó a las 2 o a las 14 horas. Ya a las 14 no hay que poner AM ni PM. Y acostúmbrese a esto porque lo va a ver mucho en Europa. A mí me encanta porque no hay confusión. Las 14 horas son las 14 horas. Eso ya sabemos que es a las 2 de la tarde PM. Las 16 son las 4, las 18 son las 6, las 21 son las 9. Y yo me las aprendí mucho porque en Estados Unidos se usan en todo lo que tiene que ver con emergencias, sea la policía, los paramédicos, los bomberos y en la medicina.
Por ejemplo, un paciente fallece a las 9 de la noche, pues el médico pone falleció a las 21 horas. Todo queda claro. Ella se fue a las 5 o 5 horas. No, 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 no. Sí, 5 horas en español, perdón. Son las 5 de la mañana. Algunos le ponen 05 horas para así distinguirlo bien, especialmente los militares, que Doctor también, González, sí, entonces cuando uno usa la hora militar, no se pone a PM o AM, right? no hay que ponerlo. No, 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 no se Okay. pone. No, no se Oh, pone. okay, thank you. I learned something today. Pero sí utilizan la palabra horas al final, Okay. como para Oh, okay. terminar. Sí, I'll meet you tomorrow morning at 800 hours, dicen los militares. 800 que son las 8 de la mañana. Porque ellos ni le ponen los dos puntos, los militares. Pero los que no somos militares, como el paramédico, sí le ponemos los dos puntos. Ah, Gracias. y sería 08.00. El cero me gusta porque como que me alerta, ¿verdad? Me abre los ojos bien, que es que me fije que no es las 8 de la noche, sino las 8 de la mañana. Así que aquí podríamos escribir 5 a.m. como aquí o 5.00 horas o 05.00 horas. ¿Ok? Y cuando usted viaje a Europa, lo va a ver así. Europa y no solamente Europa, en el Medio Oriente también. En la mayoría del mundo, honestamente. No sé por qué nos hemos quedado con eso de AM y PM. Cuando yo era un niñito, me habían dicho, anunciaron en la escuela que todo iba a cambiar, igual que Europa, y nunca cambió. Y estamos hablando de hace muchas, muchas lunas nuevas, de cuando yo era niñito. No cambió nada. Símbolos. Los símbolos son abreviaturas de carácter científico técnico. No llevan punto al final ni tienen plural. ¿Eh? Algunos se escriben solo con mayúsculas, otros con mayúsculas y minúsculas, las cuales no son intercambiables, se quedan igual. PH, la P pequeña y la H mayúscula, porque si fuera la P mayúscula y la H pequeña ya sería philosophy, like Doctor of Philosophy. Pero este es el pH. Algo es o es ácido o es alcalino, a menos que sea 7, que es neutral, neutro. Cobre, ya sabemos esto de química, ¿verdad? Los símbolos de química no llevan punto, acuérdase bien. Y son los mismos en inglés y en español. Puntos cardinales no llevan puntos, son los siguientes. También sin punto. Al leer los símbolos en voz alta hay que leerlos completos. Por ejemplo, NE hay que leer el noreste. SSE, sur, sureste. ¿Ok? Mire el de watt es vatio en español, amp, ampere, amperio, H2O para agua y muchos otros en química. ¿Alguna pregunta sobre estos? Quería decirle algo y lo tenía en la mente acá. Ja, 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 ja. De verdad que no me acuerdo, pero era uno de esos símbolos. Ok. Ahora me acuerdo. Ahora me acuerdo. Típicamente en química y en física
Si se habla de temperaturas y no te dicen si son Fahrenheit o centígrados, se sobreentiende que se está hablando de centígrados. Y esto es por convenio entre los científicos. Así que si yo te digo, la temperatura está a 5 grados y no te digo si son si son centígrados o Fahrenheit, puedes correctamente pensar que estoy hablando de centígrados o que cometí un error. ¿Ok? Pero esto es algo que se usa mucho en física y en química. Si no te dice a cuál de los dos se refieres, está hablando de centígrados. ¿Ok? Así que la temperatura ambiente es 25 grados. ¿Qué sería eso? ¿Fahrenheit o centígrados? ¿Quién me dice? ¿Quién se atreve? La temperatura ambiente es 25 grados. Centígrados. Centígrados, correcto. Porque no te especifiqué. ¿Eh? Así que aquí estoy en una oficina y le voy a decir cuál es la temperatura en mi oficina. 21 grados. Así que está fresquita mi oficina. Es 21 grados y ya como debes saber, son centígrados. Muy bien, eso era lo que quería decir. Así que con esto terminamos, a menos que tenga una pregunta, duda. Estuvimos hablando mucho de abreviaturas, de siglas, de acrónimos y de cuáles son las reglas para traducción. Así que de eso se trató el día. Que Dios los bendiga y que pasen muy buena noche de descanso. No se olviden, Translation Homework number 4 tiene hasta la medianoche del sábado. No me lo entregue más tarde y asegúrese de que cuando usted hace clic, de que se fue, ¿ok? De que se fue y llegó acá. Que pasen buenas noches. Bye bye.